José Luis Mendoza. Eso me halaga mucho, me halaga muchísimo. Un saludo nueva vez a nuestros compañeros, don Álvaro Arbelo. Señores, ¿ustedes se imaginan, compañeros, Felipe, Rosendo, Nayib, Manuel, don Álvaro, Julieta, ¿ustedes se imaginan un colegio donde usted le pueda decir a los profesores de su hijo: mira, mi hijo va a estudiar todas las materias, pero no va a cursar matemáticas, porque él no le gusta, no se siente bien? Eso sería, además de absurdo, no sería lógico, porque se supone que para calificar en un grado académico usted tiene que pasar todas las materias. De la misma manera, usted no podría, por ejemplo, ser miembro de un club, supongamos, si no cumple las premisas, las reglas que marca esa institución. Usted no puede decidir cuáles va a cumplir y cuáles no. Las leyes de un país, la constitución de una nación, además de que se intuye conocida, es la única cosa en la norma donde un juez, al momento de, por ejemplo, generar una sentencia condenatoria, por ejemplo, donde no puede servir de atenuante el desconocimiento de la norma. No hay forma de usted, pero yo no sabía que esa ley existía, escúchame. Se intuye conocida. Hago esta introducción, compañeros, porque en nuestro país existe una clase de ciudadanos que en mi opinión es bastante curiosa. Muy, muy, muy llamativa, compañeros. Son unos ciudadanos muy interesados en que se cumplan las leyes, pero no todas. Están ensimismados, obsesos con que se cumplan las leyes contra la corrupción administrativa y técnica, con lo cual yo estoy totalmente a favor de ellos. Yo trato de que mi discurso anticorrupción sea vertical, tajante. Creo incluso en que el Estado Dominicano tendrá en algún momento que recibir una reingeniería de todos los aspectos, tamaño, organigrama, para disminuir incluso los chances de la corrupción. Yo en eso estoy de acuerdo con ellos. Suscribo las posturas. Me atrevo a pensar que hacen un trabajo interesantísimo en esos señalamientos. Pero ¿qué resulta? Esos mismos ciudadanos, o una parte de ellos, resulta que no quieren, no les gusta que las leyes migratorias se cumplan. Todas las leyes que admiran, por ejemplo, que en Estados Unidos se cumpla en las calles, en las aceras, en los negocios, en las infraestructuras, el enorme prestigio que tiene, por ejemplo, el Poder Judicial de esa nación, les gusta, les agrada. Quisieran, por ejemplo, imitarlo aquí. Pero no les gusta, no les agrada que las normas de migración, de control de entrada, acceso y residencia de esa nación se aplique. Lo mismo pasa en República Dominicana. Yo quiero que las cortes funcionen, que la justicia sea independiente, que los jueces sean valientes, que todos los días tranquen un político y le quiten el dinero y haya ley, no de extinción de dominio, no, de extinción de político quieren algunos que haya. Pero no quieren que ninguna ley migratoria, y mucho menos si se relaciona a Haití, se cumpla. Y así no se vale. Así no se puede. La coherencia es una condición exigible a los líderes, exigible a las personas públicas, a aquellas que tratan de enarbolar un discurso. Pero que hay un tema también, José Luis, discúlpame que te interrumpa, que yo he visto que es un comportamiento social. Por ejemplo, yo vivo aquí pontificando el cumplimiento de la ley, pero cuando me toca cumplir la ley... No. Entonces... un chance, un bajadero. Trato de agarrar y venir con arrogancia prepotente. Sí. Tú me conoces, tú sabes quién yo soy, sí, tú esto, lo otro. Usted no, yo soy... O sea, entonces es un comportamiento social que yo creo que hay que comenzar también a trabajar mucho la conducta social. Y diferenciar lo que es un ser humano, lo que es una persona, de un ciudadano. Sí. Un ciudadano es un sujeto de deberes y derechos. De deberes y derechos. Exacto. Entonces nosotros tenemos que construir ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Porque yo creo que el proceso más importante en esta etapa de la vida republicana nuestra es la construcción de ciudadanía. Es así. Que es la base fundamental de la democracia. Muy de acuerdo con eso. Y con respecto, Felipe, compañeros, específicamente al tema de las leyes migratorias fronterizas, de acceso y control de ingreso de población a un país, en este caso República Dominicana, nación que tiene soberanía y que debe ejercer soberanía, se da una situación que yo siento es una trampa dialéctica, semántica y sobre todo ideológica. Esos amigos, esas personas, admirables muchas de ellas,
entienden que la mejor argumentación para su mensaje, su prédica, de que no se pueden aplicar las medidas que sobre todo son de control y coercitivas, tanto de manera preventiva como posteriormente correctiva, en términos de frontera, en términos de ciudadanía, en términos de migración, se justifican en la solidaridad. Pues no, eso no es cierto. La República Dominicana puede ser solidaria, lo ha sido, como lo es su pueblo, con aquellos que han estado en la peor de las necesidades. Y demostraciones hay de sobra, las hay. Sin embargo, la solidaridad no puede convertirse en una ficha, en un comodín, para hacer que la República Dominicana no pueda controlar su territorio de la misma manera que todo el que vive en una casa tiene una verja y una pared que le separa del vecino. Lo mejor que puede pasar entre quienes tienen dos propiedades, ¿saben qué es? Es deslindar adecuadamente sus propiedades. Y esa verja, que puede ser de alambre de púa, que puede ser de empalizado, ¿usted se acuerda de las empalizadas en los campos? Que puede ser de blocks, que puede ser de lo que usted quiera, es la mejor garantía de la buena vecindad. Hago este comentario porque ayer me topo con ninguna sorpresa con varias personas, incluyendo algunas que son miembros de la nómina del Estado, diciendo que si el Estado dominicano toma decisiones como las anunciadas recientemente en relación al control de su frontera, al ingreso de inmigrantes que están en condición irregular o ilegal, como usted prefiera, porque ahora la corrección política hay palabras que ahora no se pueden utilizar, para el tema de las parturientas de Haití, sobre todo, o para el tema de los trabajadores, parece que estaríamos uniéndonos aparentemente a los nazis alemanes, o no sé. Y eso, insisto, es una trampa dialéctica. Nuestra nación debe generar políticas que vayan sobre la base de la defensa de nuestros intereses. Que conste, lo primero que hay que hacer es sincerizar el rol que cumple la inmigración en nuestro país, sobre todo la haitiana. Yo soy el primero que reconoce que si hay un control fronterizo como el que se está intentando ejercer, si existiera un control fronterizo hermético, se puede hacer una regularización. Se puede hacer una regularización si usted controla el flujo de entrada. Si usted no controla el flujo de entrada, no se puede ni censo, ni regularización, ni ningún tipo de procedimiento que pueda carnetizar, lo que pasa cedular. Es que hay mucha gente que vive de la miseria, vive de la pobreza. Sí, el pobrismo. Entonces, aquí hay un grupo también de ONG que viven de la miseria haitiana. Así es. Que promueven incluso esa inmigración ilegal, sobre todo organizaciones no gubernamentales que se van a Haití, traen autobuses y minibuses. El Estado tiene que asumir el costo de esos partos, entonces luego se trasladan de nuevo a Haití, porque ese es el grave problema que tiene Haití, porque yo no he visto un Estado, un conglomerado social humano, por eso se llama Estado más irresponsable. Te promueve las inmigraciones de manera descarada, no hay sanción, no hay forma de que pueda agarrar y ejercer un control migratorio fronterizo. No te puede documentar a la gente que sale. Mira, yo te quiero decir lo siguiente, José Luis, a propósito, que es un tema que a mí me apasiona mucho. Yo recuerdo que aquí cuando estaba, que el presidente Balaguer, no voy a decir que en función de una política pública, pero que se mantuvo al margen de los viajes ilegales. Y hay que recordar lo que fueron esa década, sobre todo los años 80 y a mediados de los años 90, la cantidad de viajes ilegales que se estaban haciendo acá. Sí. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos agarró y llevó a la legalidad al Estado Dominicano. Le dijo, miren, si ustedes no me tienen controles fronterizos, yo voy a tener que tomar medidas sancionatorias contra ustedes. Así es. E incluso le voy a dotar de lanchas rápidas, le voy a dotar de esto, le voy a colocar zona franca para evitar, vamos a tratar de mejorar. Esa fue la época en la que el pasaporte dominicano comenzó a perder valor, comenzó a perder prestigio en el mundo. Nosotros tenemos un viaje de países que podíamos ir solo con el pasaporte, y justo en esa época que tú mencionas es cuando nuestro pasaporte cae. Entonces, ¿por qué razón la comunidad internacional no puede agarrar y sancionar? Tú sabes el problema, Haití está creando un problema tan serio que está poniendo en peligro la seguridad de la región, lo que está ocurriendo en la frontera con México, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Venezuela con Colombia, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en República Dominicana, en las Bahamas. O sea, no estamos hablando solamente porque por suerte, lo que ocurrió en Texas ha tocado, por lo menos, ha abierto un debate en torno a la realidad que nosotros hemos vivido por décadas. Y que la comunidad internacional, a pesar de la denuncia que han hecho todos los gobiernos y todos los presidentes, se mantuvo al margen de los problemas nuestros. Y qué bueno que eso ocurrió en Texas. Y ojalá siga ocurriendo en México y en toda parte.
porque por lo menos nos va a obligar a nosotros a tener que tomar una decisión colectiva. Mira, hay todo un plan, un proyecto. Yo creo que es un reto muy grande. De hecho, yo tengo quizás mis dudas a veces de si las agencias locales, nacionales están capacitadas, listas, quizás con los recursos que necesitan para ejercer ahora esos controles de, por ejemplo, la presencia de obreros. Al mismo tiempo, yo no sé si los empresarios que tienen empleados haitianos o de otras nacionalidades que no están regularizadas, no sé si habrá una colaboración con ellos y basada en qué. Ahora, para nosotros poner la casa en orden, tenemos que iniciar por la verja, tenemos que iniciar por el límite. Y el límite tiene que ser fortalecido, sea con el muro, sea con la tecnología, sea con las cámaras, sea con el personal, sea con los vehículos, con la participación del Ejército Nacional, con esa fuerza especializada de frontera. Pero hay que decir, perdón, José Luis, antes de que tú... Escúchame brevemente. Tú acabas de decir, José Luis, el asunto de poderosos que tienen a su servicio extranjeros no documentados. Así es. ¿Verdad? No hay que mencionar nacionalidad. Bueno, pero el problema es que esos poderosos se van a oponer, sin dudas, a que haya una depuración, a que esos extranjeros sean sacados del país, porque esos extranjeros representan beneficios para ellos. De manera que es una situación sumamente complicada que va de lo social a lo político, pasando por lo económico. Estoy de acuerdo con ese mensaje que usted dice, don Álvaro, y ahí es donde tiene que entrar la visión inteligente del Estado. ¿Cuál? Más que quizás amenazar con directamente sacar, tiene que comenzar un proceso donde cada caso de manera individual se trate, donde los permisos de trabajo, la propia ley lo dice, aquí existe la condición de un permiso de trabajo temporal. Claro. Puede darse. Ahora, tiene que hacerse un proceso, un levantamiento. No como la regularización que mal se hizo, no. Uno serio, pero con la frontera cerrada. Con relación a eso que tú dices, de la frontera, la vigilancia en la línea fronteriza, hay que decir, hay que ser justos. Los primeros pasos, porque son pasos, ¿verdad? Primeros pasos hacia eso que todos queremos de tener una frontera bien vigilada, una frontera más segura, se empezaron a dar en la gestión del teniente general Rubén Darío Paulino Sen. Hizo un gran trabajo. Con la construcción de diferentes centros interagenciales en la zona fronteriza y en provincias aledañas a esa zona fronteriza, pero también la utilización de equipos de tecnología como los drones, sí, la utilización también de cámaras y de vehículos todoterreno para circular en la zona fronteriza, incluso en la mal llamada carretera internacional, que eso es un camino. Carretera internacional. En tierra, eso es algo que, bueno, pero bueno, esos vehículos también transitando y vigilando toda esta zona, la colocación de algunas garitas en diferentes puntos también de esa misma carretera internacional para vigilar todo lo que es la frontera dominico-haitiana. Hay que seguir reforzando eso, hay que seguir invirtiendo. Y esa ha sido también la señal que ha dado el nuevo ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. Por último, es lamentable acudir al tirano, ¿verdad? Y nadie se ha ocupado de dar detalles de en qué consistía lo que Trujillo quería hacer, llamado la dominicanización de la frontera, para que, bueno, se consideró que algo vital era mantener a los dominicanos en la zona fronteriza, que trabajaran allí, que produjeran allí, que mantuvieran su familia, que hicieran producción para consumo nacional y para consumo internacional. Ahora, ¿en qué consistía ese programa? Nadie ha vuelto a hablar de eso. Ojalá que algún colaborador íntimo de Trujillo, de los que todavía quedan, ofrezca detalles acerca de en qué consistía la dominicanización de la frontera, que era un mecanismo, como se ha dicho, para preservar la integridad de la zona.
agregarle a ese hecho histórico. Es que perdimos 4.000 kilómetros. No, 10. El Valle de la Miel, San Miguel de la Atalaya, eran 53.000 kilómetros. Lo que pasa es que Trujillo dio lo que era suyo, lo que parece que esta finca era de él. Y obviamente la negoció así con. Después del con desmadre que hizo, entonces se vio obligado a dar. Pero ya venía Horacio Vázquez también cediendo territorio desde el 29. El funesto Horacio Vázquez, como ha dicho muchas veces don Álvaro. Yo no entiendo por qué aquí hay gente que lo ve todavía como un individuo respetable, porque yo pienso que sus hechos son más negativos que positivos. Pero nos da mucho trabajo mantener lo que tenemos. Estoy contigo, pero lo que es suyo es suyo. No sé si hicieron bien ellos. Como a ti te da tanto trabajo mantener lo que tú tienes, yo voy a pasar por Constanza. Ajá. Miren. Estamos hablando de la frontera. Por último y en resumen, es un territorio. Hay que unificar criterios de políticas públicas. Hay que unificarlos. Y voy a concluir con uno muy polémico, pero que quizás en otro momento estaremos abordando. No es solo la vigilancia fronteriza, no es solo el cumplimiento de la ley, no es solo no dejarse someter a presiones de gente que quiere que, por el hecho de que haya una embarazada haitiana, por ejemplo, la República Dominicana se niegue a tener ningún control en la frontera. También hay que definir constitucionalmente la nacionalidad. Nosotros no podemos seguir cayendo en la trampa de la que muchos países se salieron hace mucho. La nacionalidad dominicana debe ser por jus sanguinis y debe establecerse prevalecer eso como está en la mayoría de países del mundo. Nosotros pero de alguna manera. Perdóname brevemente, José Luis. Sí. Estoy interrumpiendo mucho. ¿Verdad? Habría que preguntarse ¿cuántos dominicanos viven en el extranjero? Según ¿A cuántos llegan los inmigrantes dominicanos? ¿Cuántos dominicanos se ganan la vida en el extranjero? Incluso, ¿cuántos dominicanos con su trabajo se han hecho ricos? De manera que habría que, quizás es una posición exagerada, habría que pensar en lo malo de recibir aquí tanta gente, pero también lo malo de nosotros enviar los nuestros al lugar de esa gente. Pero legalmente la mayoría. José Luis, andan buscando 24 desaparecidos de una yola que se volvió ahí llegando a la isla Saona con 70 y pico de dominicanos tratando de llegar ilegalmente a Puerto Rico. Sí, está bien, pero eso va a pasar siempre en todas partes. Los países más pobres siempre la gente emigra hacia los países más ricos, donde hay más capitalismo, donde hay más dinero, donde hay más trabajo. Ahora, te quería decir con relación a lo que señalabas de establecer el jus sanguinis como la forma de tener la nacionalidad dominicana, a pesar de que en la Constitución del 2010, en la reforma que se hizo en el 2010, están establecidas las dos modalidades del jus sanguinis y el jus solis. El jus sanguinis es por sangre, ¿verdad? Sí. Por familiaridad, por ascendencia. Y el tema del soli es por el suelo, por haber nacido en este territorio. A pesar de eso, queda bien claro que los hijos de personas que estén de manera irregular en la República Dominicana no son dominicanos. No son dominicanos porque una ilegalidad no puede generar de ninguna manera una legalidad. Entonces eso quedó claramente establecido en esa Constitución del 2010, por lo que no creo que sea necesario poner solamente una forma como sería el jus sanguinis que tú propones para ser dominicano. Llévatelo, Cundo. Antes, en la Constitución de Juan Bosch, ¿verdad? Después de ganar las elecciones del 20 de diciembre de 1962, vino este proceso de un Congreso que él controlaba totalmente. Entonces trató de introducir la Constitución, su Constitución, que se parecía a la Constitución cubana, la famosa Constitución de 1940, considerada quizás la más avanzada de América Latina para esa época. Él mismo trabajó en esa Constitución. Él estaba exiliado en Cuba. Lo que quiero decir es que él varió eso y ya no era cuestión de la sangre y el territorio. Tener la misma sangre y tener el mismo territorio. Bastaba
con el mismo territorio. Naturalmente, ahí él pensó, ¿verdad?, en él, que no tenía la sangre de sus padres y abuelos, que él tenía la tierra. Entonces, fíjate desde cuándo estaba esa constitución haciendo esa regencia. Eso es así.